El mismo director, Luis Alfonso Martínez, diciendo que él está aprendiendo mucho de aeropuertos. El problema es que uno no puede llegar a una entidad a aprender de lo que le toca hacer en la entidad. Deben contratar a alguien que sepa lo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones en esa entidad que va a dirigir. Y es que aunque ustedes no lo crean, el Congreso sí está trabajando, más allá de los debates de Paloma Valencia contra Iván Cepeda, pues hay otros senadores que están sesionando, y ayer en la Comisión Sexta hubo justamente un debate de control político para hablar sobre varios temas del sector transporte, del sector aeronáutico y por supuesto este accidente que conocimos o que se vivió aquí en Colombia hace unas semanas, en donde murieron más de 60 militares. Más de 60 o 70, bueno, no me acuerdo en este momento la cifra. 68. 68, gracias Laura. En Puerto Leguízamo, en Putumayo, cuando el avión despegó y después se estrelló, se precipitó a tierra. Esteban Quintero es senador del Centro Democrático y está conectado hasta ahora con nosotros aquí en De Frente. Él es uno de los citantes de este debate. Senador, buenos días. Muy buenos días, Paola. Buenos días para todos ustedes allá en cabina. Gracias, senador. Y es que lo hemos llamado pues porque quedaron muchas preguntas por resolver en este debate que ayer seguimos, aquí también en De Frente lo vimos y pues no sé si usted tiene la misma percepción, pero hay una ministra que no responde a todos los cuestionamientos que se le hacen, una ministra de Transporte, pero además un director de la Aeronáutica Civil completamente perdido. Incluso él mismo lo dijo, y es que yo estoy aprendiendo mucho. Él dijo así, acuérdense de esa famosa portada de semana cuando puso a Iván Duque diciendo que un año de aprendizaje y todo el mundo criticó que cómo así que un presidente después de llevar un año gobernando está diciendo que es aprendizaje. Pues lo que ayer dijo el señor y confesó el señor Luis Alberto Martínez de la Aeronáutica Civil pues es peor, porque él dice, sí, yo soy contador y oiga, y he estado aprendiendo mucho de aviones. Hágame el favor, ¿qué es eso? Y por eso aquí también en De Frente lo hemos insistido, es que están pasando tantas cosas al interior de esa entidad. No estamos echándole la culpa directamente a él por los accidentes y los incidentes que se han presentado recientemente en la aeronáutica, pero sí hay una responsabilidad muy grande, y es que no son idóneas las personas que en este momento están tomando las decisiones técnicas en la aeronáutica civil. Antes de ver esas intervenciones del señor Luis Alberto Martínez, quiero que veamos lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con relación a cómo avanzan las investigaciones por este accidente. Respuestas claras deben ser también respetuosas, y por ello invito a no hacer hipótesis o apreciaciones personales. Lo hago con el mayor respeto, que en algunos casos se son irrespetuosas, irresponsables, y otros la buscan tipo mediática, en medio del dolor. Una tripulación no aborda una aeronave porque sea insegura subirse a ella. Lo hice yo durante el tiempo que estuve volando durante 35 años, 6.700 horas de vuelo. Y volar, obviamente, aquí en Colombia no es lo mismo que volar en Suiza, el contexto cambia. Y por ello quiero hablarles del contexto y también los hechos para aclarar dudas, y como ustedes nos han dicho claramente, para saber de alguna manera qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y sobre todo que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, como no se ha concluido la información, cualquier dato que se dé acá puede cambiar en el transcurso. Por supuesto que el ministro dice que no se ha concluido la investigación. Es entendible que en tan poco tiempo pues ya haya un resultado sobre qué fue lo que pasó, pero sí está pidiendo, digamos, que no se generen como estas teorías de la conspiración y que se den razones o hipótesis que no corresponden a la realidad. Pero ahora sí quiero que veamos lo que dijo el señor Luis Alberto Martínez, para que pues ustedes mismos saquen sus conclusiones de la capacidad o no de este señor al frente de la aeronáutica civil. El lamentable hecho que le decía a la señora ministra, le decía un día, señora ministra, nosotros aquí desde que entramos no sé qué ha pasado, pero nos cayó no sé qué, pero han habido muchos muertos y eso sinceramente a nosotros nos afecta mucho, porque son seres humanos en los cuales nosotros lo que más queremos es que todos esos seres humanos
estuvieran escuchando este debate hoy, pero no de un tema como este, sino algo agradable. A las familias del accidente ocurrido en el avión, desde la Aeronáutica Civil lamentamos mucho este hecho y, señor ministro. Miren, dijo que algo les cayó, como si esto fuera una maldición o alguna cosa mágica, no sé. No, nos cayó algo y por eso han habido, además dice han habido, señor Luis Alfonso, porque no se llama Luis Alfonso Martínez, sí, se dice ha habido, no han habido. Y un audio más cortico donde él dice pues que está aprendiendo. Veámoslo. Creería yo, cuando empecé y llegué a ser director de la Aeronáutica Civil, tenía 40 días y en 40 días subí la ejecución al 23%. Dentro de mis temas soy más gerencial, estoy aprendiendo mucho de aeropuertos, estoy aprendiendo mucho de este tema y me parece muy interesante invertirle a todo este tema de seguridad. Bueno, senador Quintero, ¿qué decir sobre esto? Bueno, un saludo muy especial para todos. Yo quería decirles varias cosas. Primero, el debate fue un debate que tocó varios temas, 4 temas en particular de mi parte. El primero fue el tema del accidente en el Putumayo, luego el tema de los controladores aéreos y por supuesto luego tema específico de 2 aeropuertos, el aeropuerto El Edén en el Quindío y el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Así fue estructurado el debate y por supuesto se dieron y se hicieron todas las preguntas al respecto. Yo quiero empezar con el tema del accidente en el Putumayo frente al tema del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, muy consciente de lo que está pasando y lamentando, por supuesto, como todos los colombianos lamentamos esta tragedia que llevó a 69 pues, héroes de nuestra patria pues desafortunadamente a fallecer en una situación que todos lamentamos. Él dice, por supuesto, que no podemos ser irresponsables o no podemos dar teorías frente a este tipo de cosas porque se necesita respetar la investigación. De hecho, nos sugirió que deberíamos hacer una sesión reservada porque hay algunas cosas que solamente se le pueden contar a los congresistas, sesión que se hará en los próximos días. Sin embargo, yo siento que nosotros reaccionamos no frente al accidente, que lo tenemos como derecho propio reaccionar porque somos quienes hacemos el control político, sino que reaccionamos precisamente a la ideología que le puso a este tema el presidente Gustavo Petro. Fue el presidente Gustavo Petro quien reaccionó de manera irresponsable a este suceso tan dramático para nuestro país. En vez de estar ese día o al otro día en el territorio, como comandante y jefe, que es el presidente de la República, lo que se dedicó a decir fue que estábamos en presencia de un avión chatarra que lo habían donado al anterior gobierno y casi que el anterior gobierno tenía la culpa pues del accidente. Eso nos motivó a nosotros a tener estas preguntas de por qué sucedió lo que sucedió y por supuesto frente a algunas dudas que nosotros tenemos, como por ejemplo que se escuchan o se dicen que los sobrevivientes pudieron decir que habían ruidos anormales, que había pérdida de control, que había una inclinación crítica, que el avión estaba con 127 pasajeros, que también tenía carga, que la pista en Puerto Leguízamo no está en las mejores condiciones. Muchas de esas cosas, por ejemplo, que no se contaba con todas las adecuaciones frente a cuando hay un incendio, que por eso los bomberos tuvieron que llegar ellos mismos a tratar de controlar el incendio. Que esas respuestas se nos dieran a nosotros, lastimosamente, pues no se pudo dar porque me imagino que tienen frente al tema de la investigación, pero lo primero que se le quería decir al ministro de Defensa es que nosotros estábamos reaccionando, porque si el presidente Gustavo Petro creó un avión chatarra, no entendemos tampoco nosotros cómo se hizo un mantenimiento a ese avión, un mantenimiento por $3 millones en el 2023, y entonces si se hizo ese mantenimiento, entonces
y era un avión chatarra, ¿por qué no lo sacaron de circulación? Son esas preguntas que nosotros tenemos y que muy seguramente el ministro, que también entendemos el tema de la investigación y la respetamos, pues dará las respuestas respectivas apenas la investigación lo arroje. Senador, Eso por esa parte. sí, senador, pero permítame y yo le hago una pregunta, porque por el lado del Ministerio de Defensa entendemos que pues ellos tienen que responder sobre el estado del avión y demás, pero también lo que hemos conocido es que por parte de la Aeronáutica Civil, pues en los próximos días vamos a entregar más detalles sobre esto, no se hicieron las inversiones prometidas en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, allí en Putumayo. No estamos diciendo que esto tenga que ver con el accidente, ni mucho menos, porque hay que esperar las investigaciones, pero sí es importante pues decir que todos los aeropuertos sociales que prometió el gobierno, y que seguramente ustedes también se lo preguntaron a la aeronáutica, pues hasta el momento no están en nada. Ya hay 134 productores paisana capacitados con el INVIMA. Llevamos lo mejor de nuestras regiones a tu mesa con total seguridad. Por supuesto, Paola. Entonces ya vamos al segundo, tercero y cuarto tema. Lo voy a agrupar en uno solo y es el tema de aeronáutica civil. Entonces respetamos la investigación, por supuesto apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa en esta investigación y esperemos que nos den, por supuesto, todos los resultados de la investigación al Congreso de la República de Colombia. Frente a este tema en particular, hay muchas preguntas a la aeronáutica civil que se hicieron con antelación, incluso frente al tema de los aeropuertos, mantenimiento, por supuesto, de las pistas, el tema de los controladores aéreos. Mire, nosotros tenemos unas documentaciones y muchos insumos frente a esto, en donde podemos ver que hay documentos oficiales, informes técnicos, por ejemplo, de la Regional Noroccidental del 30 de marzo de 2026, alertas de asociaciones como ACDECTA y Sintratac desde septiembre del 2025, incluso mucho antes, en donde hablaban de una infraestructura física deficiente, donde hablaban de los sistemas tecnológicos obsoletos, sistemas de navegación y vigilancia obsoletos, con una información meteorológica, por supuesto, que no está en las condiciones tecnológicas que se debe tener. Hay un sistema de aterrizaje por instrumento, el ILS, que llaman, que son fundamentales para la operación en baja visibilidad, que presentan fallas graves en algunos aeropuertos, pero escuchemos muy bien, están fuera de servicios en Bogotá, en Cúcuta, en Cartagena, en Barranquilla, en Yopal, en Montería, en Pasto, en Bucaramanga. ¿Y qué pasa que eso esté fuera de servicio? Pues cosas tan impresionantes para mí es que van a impedir aproximaciones de precisión, reduce los márgenes de seguridad tecnológica, obliga a depender mucho más del criterio humano, o sea, de los pilotos y de los controladores aéreos, que en este momento pues no hay los que se necesitan, que están con 700 y se necesitan más de 1000 controladores aéreos, algunos hablan de 1200 controladores aéreos. Aumentan los incidentes en la parte más crítica del vuelo, que es el aterrizaje. También nosotros denunciamos que hay un radar de superficie del Dorado que no funciona y que un sistema como DataLink, adquirido a muchos altos costos, tampoco funcionan. El mismo presidente del sindicato dice, entre muchas de las cosas que yo aquí les estoy diciendo, dicen que frente a ese suceso con el helicóptero y el avión de la TAM, no están las recomendaciones vitales para que esto no vuelva a pasar. No ha salido ningún documento que diga y que determine por qué hay excursiones de pista en el aeropuerto más concurrido del país. Falta infraestructura, que donde él mismo dice, ¿dónde está ese radar que se compró para operación terrestre en el aeropuerto El Dorado? Que no han dicho dónde está y que hubiera podido evitar pues ese suceso que también estamos aquí denunciando. Y la ministra lo que dice simplemente es que eso pasa en muchos aeropuertos en el mundo y que simplemente pues se hizo un informe, pero mire que ni siquiera estas asociaciones conocen el informe respectivo.
Yo sí siento que en ese caso en particular faltaron muchas precisiones, faltaron muchas respuestas por parte del gobierno nacional, pero sobre todo, pues, por parte del director de la aeronáutica. Yo no lo culpo, lleva 4 meses en el gobierno porque este gobierno se ha dedicado a cambiar en todas las carteras de ministerios, pero ahí estaba la ministra de Transporte que pues realmente no dio respuesta a este punto. Nosotros tenemos, pero miren una cosa mucho más preocupante, mucho más preocupante. En el 2025, ellos contaron con un presupuesto asignado de 3 billones de pesos y a corte del 31 de diciembre del 2025 solo ejecutaron el 61.8%. Es decir, ellos tenían los recursos, tenían la plata para poder adquirir, por ejemplo, o mejorar todos estos aparatos tecnológicos. Si uno hace una cuenta de todas las necesidades que se tienen frente al tema aeronáutico, digamos que puedan ser entre 1 o 1.5 billones de pesos. Tenían 3 billones de pesos para ejecutar el presupuesto para ejecución y solamente ejecutaron el 61.8%. Tenemos unos datos de que el Para uso no de las desviarnos pistas. más del tema, me surge una pregunta respecto a lo que usted dice. Menciona la respuesta de la ministra, pero pues algo que dijo la ministra precisamente fue que el aeropuerto donde ocurrió este accidente no está bajo operación directa de la aeronáutica civil. Y ustedes pues señalan a la aerocivil, pero pues no están en riesgo de señalar a la entidad equivocada, teniendo en cuenta que pues este aeropuerto no está bajo su operación directa. Recordemos que nosotros generamos el debate para todos los aeropuertos. Entonces, en el tema del aerocivil, estamos hablando de los aeropuertos de Bogotá, del aeropuerto de Medellín, de Río Negro, del aeropuerto de Barranquilla, de todos los aeropuertos, ¿cierto? Sin embargo, es mucho más grave esto. Nosotros, este gobierno que quiere supuestamente tener competencias en todo, que quiere acabar con las concesiones en el país, no solamente las aéreas, sino las terrestres, ¿cómo ellos, con todas estas alertas, todas esas alertas que dio incluso la comunidad frente incluso a la pista de Puerto Leguízamo, cómo ellos dejan que ese aeropuerto esté operado por la alcaldía del municipio de Puerto Leguízamo? O sea, nuestra seguridad aérea depende de las alcaldías de los municipios determinados. Pues yo creo que eso es una irresponsabilidad y falta de planeación bien grande también por parte de un gobierno que incluso quiere inmiscuirse en absolutamente todos los asuntos y estatizar todo. Entonces ahí sí no viene a operar el tema del aerocivil. Ahí sí, ¿dónde están esos recursos? Y no nos estamos desviando del tema, porque es que los recursos que le faltan por la ejecución y que faltaron por la ejecución bien hubieran servido para tener el mantenimiento de las vías, perdón, de la pista en Puerto Leguízamo, que así opere por el tema de la alcaldía, la aeronáutica civil y el gobierno nacional están en la obligación de hacer las diferentes inversiones. Usted también ha vinculado este tema con la paz total. ¿Cuál es la relación que tiene este accidente con la política de paz total del gobierno? Bueno, yo siento que toda esta falta, por decirlo así, de presupuesto, por esta falta de planeación, estas improvisaciones que se tienen en todos estos aspectos, no solamente en este, sino en absolutamente todo lo que el gobierno está haciendo, pues nos pone a todos los colombianos en un sinsabor. ¿Y por qué en un sinsabor? Y porque si hay recursos suficientes darle a la paz total. Hay recursos suficientes, por supuesto, para darle, ¿por qué no? Decirlo, el 1.000.000 de pesos al delincuente por no delinquir, pero no hay recursos para que nosotros tengamos una seguridad aérea determinada, para que nosotros podamos de alguna manera estar seguros de que nuestra fuerza pública está operando con la mejor tecnología, de que estos radares, de que todas estas alertas que se dieron pudieran ser, por supuesto, solucionadas con recursos que la nación necesita y que no se vayan, por supuesto, a todos estos temas de la paz total para, por supuesto, premiar a los delincuentes y, por supuesto, pues no favorecer a la comunidad en general. Bueno, pues, senador Esteban Quintero, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes muchas gracias y lo último que quisiera decir es, frente al aeropuerto José María Córdoba, decirles a todos ustedes que hace 3 años y medio el ministro Reyes
llegó a Río Negro a decir que iba a ser la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, la segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba. Hoy estamos en que ni siquiera se va a hacer ni la segunda pista ni la segunda terminal, y con los 22 billones de pesos que arrojó el plan maestro del aeropuerto José María Córdoba, pues solo se va a destinar 160.000 millones de pesos para hacer unas adecuaciones, y además no con presupuesto nacional, sino por medio de la concesión, que ahí sí le sirve al gobierno nacional que las quiere acabar para que lo saque, por supuesto, del incumplimiento que le está haciendo a los colombianos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchos temas sobre los aeropuertos. Ayer también, justamente en este debate, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que arranca también la interventoría para Aerocafé, y pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que siga pasando en este sector, en el sector aeronáutico, donde pues hay que ponerle la lupa a lo que está pasando con el director y todo el equipo técnico, los que están tomando las decisiones más importantes en la aerocivil. Pues según muchas denuncias que hemos recibido, pues no tienen las capacidades ni son competentes para ocupar los cargos. Incluso ustedes lo escuchaban, el mismo director, Luis Alfonso Martínez, diciendo que él está aprendiendo mucho de aeropuertos. El problema es que uno no puede llegar a una entidad a aprender de lo que le toca hacer en la entidad. Deben contratar a alguien que sepa lo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones en esa entidad que va a dirigir. Y sobre el tema de el aeropuerto de Puerto Leguízamo, Laura, usted hace una pregunta muy importante, y es que este aeropuerto está a cargo de la alcaldía. Sí, el gobierno ha insistido en que la alcaldía les entregue este aeropuerto, pero acá hay un tema que sí hay que decirlo, así como dice nuestra unidad investigativa de Tercer Canal, que dato mata relato. Así es que la Aeronáutica Civil, dentro de su programa de aeropuertos sociales, priorizó al de Puerto Leguízamo, muchísimo antes de que ocurriera este accidente. Incluso ya esto va para un año, pero a pesar de esa priorización, no han hecho nada para que ellos sean los que tengan el control y la administración del aeropuerto de Puerto Leguízamo en Putumayo. Entonces, sí, acá siempre se echan la pelota, se tiran las culpas y demás, pero hay que asumir las responsabilidades, que en este caso, pues yo sí creo son del gobierno, porque el gobierno se comprometió, priorizó las inversiones en este aeropuerto, y hasta el momento ni un peso ha desembolsado, no hay proyecto, no hay contrato, no hay nada. Entonces, claro, presionando a la alcaldía para que les entregue el contrato, el aeropuerto, pero la alcaldía dice, sí, aquí está, pero si ustedes no hacen nada, pues nos toca seguir administrándolo a nosotros. En el corazón de cientos de territorios PEDET, el desarrollo no se detiene. Paisana es impulso para el campo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?